Muy buenos días, me presento, soy Rodrigo Jiménez y formo parte del equipo de uso. El día de hoy, junto a mis compañeros, les presentaremos una investigación que hicimos de un organismo que no mucha gente conoce y ende mucha menos gente entiende y comprende, que la OCDE, que en desglosando esto dice Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. A lo largo de los próximos minutos les explicaremos dónde nace, para qué sirve, cuáles son sus objetivos, algunos puntos importantes y claves. Muchas gracias y continuemos, por favor. Para primero entender qué es esto, qué es la OCDE. Para poderlo entender necesitamos quitarnos la idea de algún tipo de banco o de algún tipo de foro político o así, como es la ONU. No tiene nada que ver eso. Esta fue fundada en 1961 y fue principalmente ideada como un club de buenas prácticas, como lo dice su lema, que es mejores políticas para una vida mejor. Lo que hace es reunir gobiernos para intercambiar experiencias, identificar problemas comunes y sobre todo buscar soluciones que generan bienestar social y crecimiento económico sostenible. También tenemos que entender cuál es su origen, cuál es su historia, cómo fue evolucionando. Para poderlo hacer es, la OCDE no nace de la nada, sino es en la evolución de la OSCE, que es un organismo que fue creado en 1948 para gestionar los fondos del Plan Marshall de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa mm, tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando Europa se recupera, este organismo se transforma en 1961 en la OCDE para el resto del mundo, porque ya no solo incluía países europeos, pero gracias a la investigación que logramos hacer mm, y que podemos constatar en los archivos de la UNAM y de la Cancillería, es que en México se unió en 1994. Fuimos el miembro número 25 y el primero en América Latina en ingresar, lo que marcó un antes y después en la apertura económica y tecnocracia de nuestro país. Pero también tenemos que ver qué es lo que fundamenta todo esto, por esos objetivos principales, lo que hace esta organización. Y esto se fundamenta principalmente en tres pilares. El primer pilar lo que busca es la estabilidad financiera y el crecimiento, ayudar a que la economía de los miembros crezca, pero de una manera sustentable y previniendo crisis. La segunda es promover el libre comercio sobre las bases multilaterales, perdón, evitando proteccionismo agresivo. Y la tercera puede ser la principal, que es el empleo y la calidad de vida. Asegurar que el crecimiento económico se traduzca en empleos dignos y en reducción de la pobreza. También queremos ver cuál es el funcionamiento y estructura de esta organización. Cómo logra que una organización desde sus oficinas centrales en París, a través de una estructura muy sólida, primero está el Consejo, donde están la representación todos los países miembros y donde las decisiones se toman por estricto consenso. Si un país no está de acuerdo, la recomendación no avanza. Luego están los comités, que es el verdadero motor de la OCDE, que hay más de 300 comités expertos analizando datos de todo el mundo y finalmente secretarios compuestos por miles de economistas y científicos sociales que procesan la información. Es literalmente uno de los centros de investigación estadística más grandes del planeta. Lo resumí de esta manera para poder entender qué es la OCDE. Y muchas gracias por su atención. Ahora les presento a mi compañero para que puedan pasar con él y entender un poco más que es la OCDE. Muchas gracias por su atención y los dejo con él. Bueno, mi nombre es Alexis y hoy les voy a hablar sobre el soft law y su impacto jurídico.
Bueno, para empezar, ¿qué es el soft law? El soft law consiste en un conjunto de principios, directrices, recomendaciones y buenas prácticas que organismos internacionales como la OCDE proponen con el fin de guiar a los gobiernos y otras entidades. Aunque no son leyes obligatorias ni tienen sanciones legales si no se cumplen, suelen influir en la creación de nuevas leyes, reformas y políticas públicas, ya que están basadas en estudios, evidencia y experiencias internacionales. ¿Por qué es importante? Porque aunque no son vinculantes jurídicamente, tienen un peso político y técnico enorme. Los tribunales como la Suprema Corte en México y legisladores las usan como criterios orientadores para reformas fiscales, ambientales y de competencia. Su naturaleza jurídica, como ya lo mencionamos antes, la OCDE no emite leyes obligatorias porque no es un parlamento, sino recomendaciones, directrices y declaraciones. Los instrumentos del soft law de la OCDE son, como ya lo mencionamos antes, las recomendaciones que orientan las políticas públicas de los países miembros, las directrices que establecen buenas prácticas para gobiernos y empresas, y declaraciones que reflejan compromisos políticos sobre temas internacionales. ¿Cómo es que esto influye en los países? Bueno, esto influye porque promueve la armonización de políticas económicas, fiscales y ambientales, sirve como referencia para reformas legislativas y administrativas. Sus evaluaciones y estudios comparativos ayudan a mejorar la competitividad y la transparencia. Un ejemplo en México, en donde se ha utilizado las recomendaciones de la OCDE para fortalecer lo siguiente, sería la política de competencia económica, la transparencia y el combate a la corrupción, y las reformas educativas y fiscales, y la regulación ambiental y de inversión. Un dato adicional es que aunque las recomendaciones de la OCDE no son obligatorias, muchos países las adoptan porque representan estándares internacionales respaldados por evidencia y experiencia comparada. Áreas clave del impacto. En educación, todos hemos escuchado hablar de las pruebas PISA, esta evaluación que mide las habilidades matemáticas, científicas y de lectura de nuestros jóvenes. Es diseñada y coordinada enteramente por la OCDE. En fiscalidad, el proyecto BEPS en la OCDE es el sistema global que evita que las grandes multinacionales tecnológicas desvíen sus ganancias a paraísos fiscales. Gracias a esto, México ha podido modernizar su recaudación de impuestos digitales. En anticorrupción, la Convención para combatir el cohecho obliga a los países miembros a castigar penalmente a las empresas que sobornan a funcionarios públicos. Para concluir, la OCDE no es un gobierno global, sino un espejo e imán de desarrollo. Pertenecer a ella le exige a México compararse no con sus vecinos de región, sino con las economías más avanzadas del mundo. Nos obliga a evaluar nuestras políticas públicas, profesionales, entender el funcionamiento de la OCDE, nos permite anticipar hacia dónde se dirigen las reformas jurídicas y económicas de nuestro país. Gracias.